Buenas, ¿cómo están? Yo hablándoles aquí en la esquina del sofá. Como había dicho en uno de los videos anteriores, había estado tratando de hacerle un análisis de la contrarreloj individual de Lizzie Madi, pero se me había estado complicando. Había muchas gráficas que creo que plasmarlo por escrito, la explicación a veces se hace un poquito tedioso y monótono. O sea que estoy probando una versión nueva que no me están viendo la cara, pero tipo presentación o un webinarcito donde les voy a hablar un poquito de lo que vimos de nuestro lado y lo que a veces hacemos con los files de las personas con las que trabajamos. Hicimos una compilación de algunos atletas que trabajan con nosotros, algunos amigos, y en específico Paul había publicado su información. Le pedí su peso, que era lo único que no estaba en la parte del archivo, y lo incluí ahí también. Me gustaría tener más información, mientras más data mejor, podemos tener un poquito más de robustez en la información y las conclusiones que arribamos, pero es lo que es. Entonces en una columna tenemos las libras, la llevamos a kilogramo por un tema de normalización, tenemos el tiempo oficial publicado, tenemos los watts promedio de los archivos que se incluyeron en la tabla. En el caso de todos es watts promedio, average watts. Entonces tenemos la velocidad que la calculamos con la distancia total del evento, es decir, 10 kilómetros. Algunas personas tenían más kilómetros, cerca de 10, algunos tenían un poquito menos de 10. Usamos el 10 para tener una misma forma de medirlo a todo y que se supone que en teoría debían dar los 10 kilómetros. Aquí estamos en la penúltima columna, que es watt por kilo. Básicamente esto lo que quiere llevar es que hay personas que son más grandes, por ende deberían o pueden tener unos watts absolutos mayores, pero eso no quiere decir que se puedan desplazar o subir con la misma velocidad, porque en relación a su peso, esos watts absolutos quizás no son tan altos comparado con alguien que pudiera estar generando los mismos 300 watts, pero pesando mucho menos. Por ejemplo, una persona 200 libras genera 300 watts, no se va a desplazar igual o no va a subir igual que una persona que pese 150 libras y genere los mismos 300. Entonces, para tener la misma conversación entre personas de diferente peso y estatura, digamos, o peso y estatura, peso total, podemos hablar en una nomenclatura normalizada. Si cada quien está generando 4 watts por kilo, bueno, pues entonces están hablando el mismo idioma. O 3,5 watts por kilo versus 4 watts por kilo. Entonces esa es la normalización. Y una columna que yo agregué tratando de ver, de capturar mucha información porque pudiera darse por un tema de aerodinámica, diferencia climática, de que si hay más brisa o menos brisa a lo largo del evento durante el día, no todo el mundo salió a la misma hora, por ende las condiciones pueden cambiar, tanto de temperatura como de brisa a favor o en contra. También está un tema de aptitud en la bicicleta, en términos de la línea que uno escoja o inclusive en el retorno, quién puede llevar más velocidad hacia el retorno. Y un último componente de, si no lo había mencionado anteriormente, de aerodinámica, qué tan aerodinámico uno está en los componentes y qué tanto tiempo se queda en un aerobar versus alguien que pudiera estar saliendo de él. Entonces, esta última lo que hace es los watts promedio totales entre la velocidad. Entonces, básicamente, ¿cuántos watts tengo que generar para 1 kilómetro por hora o para una velocidad específica? Entonces, mientras más bajito el número, más eficiencia. Quiere decir que menos watts se requirieron para ir a una velocidad X. Entonces, eso pudiera ser por múltiples factores a analizar, si usted está cerca del promedio o por debajo del promedio. También en una última fila, también les comento que incluí el promedio de todo el mundo. O sea, una persona promedio sería, del promedio que estamos hablando de esta muestra, son 175 libras, habría completado 15 minutos 16 segundos, 258 watts promedio a una velocidad un poquito menos de 40 kilómetros por hora, 39.46, con 3.3 watts por kilo y una columna o una eficiencia, digamos, de watt por kilogramo de hora por kilómetro por hora de 6.54. Entonces, vamos a ir, hay una ecuación que simplifica todo el tema de aerodinámica,
La cogida slow twitch creo que también está en uno de los posts de Flow que voy a referenciar hacia el final. Pero básicamente 50 gramos de drag igual 5 watts, igual una reducción de 5 de tiempo de medio segundo por kilómetro. O sea, si usted va la misma persona asumiendo las mismas condiciones, el mismo seteo, por ejemplo, cambia unas ruedas que le dan 5 watts o 50 gramos de drag menos, esa persona entonces va a ahorrar medio segundo por kilómetro. Y lo voy a referenciar ahorita. Porque quizás es mejor o hay que ponerle mucha atención al seteo de la bicicleta, casco, uniforme y demás. Porque es más fácil ahorrarse watts que mejorar en potencia generada usando Power Meter o entrenando durante un año completo. Entonces, esta ecuación la podemos empezar a ver y comparar, por ejemplo, de personas que pudieron quizás tener un mismo wattaje. Larry, por ejemplo, 244 y Camilo 242. Entonces, la diferencia en términos de velocidad es significativa. Ahí habría que ver qué tanto tiempo. Yo no es por tirarlo al medio, pero sé que Camilo, por ejemplo, no ha estado entrenando, no estamos en un mega nivel de fitness. Quizás estuvo un poquito fuera de aerobar más que, por ejemplo, Larry. Quizás estaba más fit y pudo aguantar más la posición por más tiempo. Entonces ahí hay una diferencia de watts totales significativa, a pesar de que los watts por kilo están muy similares, 275 y 269. Entonces ahí habría que ver si la diferencia fue significativa. Por ejemplo, Larry estuvo en la Master A, me parece, conmigo. Yo no me sé muy bien el tema de las categorías esas. Y creo que Camilo recreacional. Entonces fue un cambio de las condiciones. Los dos tienen más o menos el mismo peso. Generaron más o menos el mismo wattaje. Esa parte me pareció muy interesante. Y pudiéramos también ver quizás personas que pudieran mejorar o buscar mejoría, por dónde la van a buscar. Digamos, un Francis que tuvo 1435 con 313 watts, pero su velocidad total fue 41.4, comparado, por ejemplo, con un Wima que quizás anda más o menos al mismo wattaje. Por ejemplo, watt por kilo, Francis está a 4.05 y el Wima 4.14. Están relativamente similares, pero la diferencia de kilómetro por hora, 41.14 versus 42.7, es significativa. Veo que Francis está en la columna última, donde estamos viendo eficiencia indirecta, 7.61. Entonces ahí habría que ver. Yo sé que Francis no está usando disco, está usando un perfil de rueda no muy profundo adelante. Habría que ver el seteo en términos de la ropa que utilizó, si fue más o menos aerodinámica, si hubiera opciones de que hacer algo por ahí. Y es un caso que lo señalé y lo tengo aquí separado. Así que vamos avanzando viendo esa misma comparación, donde en watts por kilo están muy similares para la duración, aunque Francis está por su peso a un nivel de wattaje superior, 313 versus 288. Entonces, Francis, el análisis interesante es que, bueno, Francis, para estar a una misma velocidad, asumiendo las condiciones idénticas, o sea, sin ninguna de las dos personas mejorar, tendría que reducir 32 segundos, que en 10 kilómetros serían 3.2 segundos por kilómetro, para estar al mismo tiempo total que el WIMA. Entonces, eso serían 32 watts más. Comparado con el número que él pudo generar en esa parte, serían 10% más. O sea que subir su FTP básicamente en 10 a 11%. Eso es un número respetable, quizás se pudiera lograr a lo largo de una temporada. Sin embargo, por ejemplo, si Francis no utilizó ropa muy aerodinámica, si Francis, por ejemplo, pone un disco, si revisamos la posición y ajustamos algunas cosas que pudieran medirse en términos de un casco que le vaya mejor o que sepamos que le va mejor a una mayor cantidad de personas. En esos cambios pudieran estarse viendo 10, 15, 20 watts quizás. Entonces la conversación cambia de tengo que mejorar 32 watts o mejoro aerodinámica, donde por selecciones correctas de equipamiento me facilito el tema de que quizás puedo mejorar los 32 watts, pero voy a ir mucho más rápido a ese wattaje que pueda generar porque estoy más aerodinámico el año que viene, o en una próxima carrera o en una próxima temporada.
mejoramos la parte de entrenamiento, pero en contrarreloj, y especialmente si las duraciones son en largas y cortas, porque así mismo se puede hacer el argumento de que a lo largo de mucho tiempo de montada, o sea, 180 kilómetros, como vamos a ver, hay mucho ahorro que puede venir simplemente por un equipamiento versus entrenar mucho. Entonces, si ven la diferencia entre lo que debería lograrse de 4.46 watts versus su wattaje actual de 4.05 es significativo. Entonces, a veces ponerle atención a la parte de aerodinámica es igual de importante que la parte de entrenar. Entonces, aquí vamos a ver tiempo total versus watts promedio totales. No tenemos mucha muestra, pero me gustaría tener más. No es que no funcione, aquí lo que vamos a ver es una tendencia. Mientras mayor el wattaje absoluto, se completa en menor tiempo. Y eso pudiera verse también de otra manera. No me gusta jugar mucho con los gráficos, pero es lo mismo, pero un poquito más ampliado, eliminando o reduciendo la parte de los mínimos. O sea, aquí 10 minutos a 17 y 150 a 320 versus 0 a 17 y 0 a 320. O sea, que lo estamos haciendo es un zoom. Sigue habiendo una relación digamos, no excesivamente fuerte, pero existe una relación. Hay un punto outlier afuera, cerca de los 17 minutos, que sigue siendo Camilo. Quién sabe si ese número estuviera más cerca de la línea, estuviéramos un poquito mejor. Aquí vemos entonces una forma inversa de cómo verlo, o sea, velocidad versus tiempo. O sea, allí veíamos que el tiempo se iba reduciendo, aquí vamos subiendo porque la velocidad es mayor, pero es lo mismo. Velocidad es una forma de cómo decir un tiempo. O sea, distancia entre tiempo da una velocidad. Entonces, menor tiempo, mayor velocidad. Entonces, aquí vemos la agrupación, que también la estamos viendo ampliada. Se ve que hay una línea, una relación donde mayor wattaje absoluto tiende a tener una mayor velocidad. No estamos asociando aquí nada con peso. Entonces, creo que la que viene fue la que trajo la conversación originalmente, es si reduzco mucho de peso, puedo reducir tiempo. Pudiera pasar, pero no necesariamente van directamente proporcional. Aquí lo que vemos es kilómetros por hora total arriba, en la vertical, y peso total de cada persona en la horizontal. Entonces, si vemos, hay diferentes niveles de velocidad a cada nivel de peso. Hay una pequeña relación, pero está casi plana. Entonces, en cada punto de velocidad o de peso, si es de peso, vemos varias velocidades cercanas a diferentes velocidades al mismo peso. Y lo mismo entonces, en velocidades vemos diferencia de peso, o sea que no veo una correlación muy fuerte, que era lo que yo comentaba. O sea, tenemos cerca de los 65 kilos, digamos, tenemos una persona que está digamos que en 38, una casi 40 y otra casi 42. Entonces, ¿a qué se debe eso? Si esa persona, ¿cómo esa persona a ese peso va tan rápido? ¿Debería ir más rápido? Quizás no es muy, pudiera ser, pero no necesariamente hay una correlación de que mientras más ligero, más rápido se va. Hay otros puntos también que están altos a pesar de ser pesados, digamos. Entonces esta última es ya introduciendo el wattaje, normalizándolo con watts por kilo, que lo vimos anteriormente, y esta sí se ve una aglomeración un poquito más cercana y más apegada a la tendencia. O sea que si usted tiene un watt por kilo alto, o sea, si en relación a su peso usted genera muchos watts, usted va a ir rápido, independientemente de que usted sea grande o pequeño. Entonces, si usted genera los mismos watts perdiendo peso, bueno, pues perfecto, pero llega un momento en que eso deja de ser verdad, porque si nos ponemos muy flacos, quizás podemos perder aptitud de desempeño. Entonces, aquí vemos la comparación. Esta es la relación de peso con velocidad y esta es la relación watts por kilo velocidad. Mientras más slope, mientras mayor sea la inclinación de esa tendencia, mayor es la correlación. No es la causa, pero hay una correlación mayor entre watts por kilo y velocidad que peso solo y velocidad. Copiado.
Entonces, enfocarse en mejorar watts por kilo más que, y pudieran darse de la mano, reducción de peso eleva un watts por kilo, pero también elevando watts por kilo, o sea, elevando los watts totales, elevamos los watts por kilo sin modificar peso, o sea, que se pueden atacar por tres formas, digamos, bajamos peso, subimos watts por kilo, manteniéndolo igual. Si mantenemos el mismo peso y subimos los watts, bueno, pues subimos los watts por kilo, ¿eh? Mismo peso. Y si a la vez bajamos peso y subimos los watts, entonces los watts por kilo se disparan aún mayor. Entonces, a tomar en cuenta, no es que no es un componente, pero en plano. ¿Y por qué no sucede en plano? Y aquí debí de haber quizás puesto otra ilustración. ¿Por qué? Porque una persona que tenga 6 pies, 200 libras, se pone en aero. La brisa, la cantidad de brisa que ve esa persona, y creo que lo mencioné cuando hice el comentario sobre velocidad en la bici anteriormente, es mucho menor el área que, o sea, no cambia tanto el área que ve de una persona de 6 pies 200 libras en aero comparado con una persona de 150 libras 5 o 6. No es 30% más, que probablemente es la diferencia de peso entre ambos. Quizás es un 25, quizás es un 20. Entonces la persona que es más grande puede generar más watts absolutos, mayores los músculos, mayores pulmones, mayor la fuerza total que pudiera generar, en teoría. Entonces aquí es la tabla de la última columna donde vemos un promedio y quienes están por arriba y por debajo del promedio. Entonces Camilo, Francis y Luima, que sé que me dijo que estaba un poco sofocado y que en el retorno estuvo por arriba o sea, estuvo levantando la cabeza para tratar de buscar más oxígeno. Yo sé que él cambió también el casco, o sea que me choca porque yo sé que en el retorno se maneja bien, habría que ver la línea que tomó, entiendo que también tomó buena línea, o sea que ahí habría que ver qué tanto le está afectando, por ejemplo, ese cambio de casco. Los cascos no siempre a todo el mundo le van igual, y habría que ver qué ajuste de posición pudiera haber para estar en el promedio o por debajo. También ahí hay que señalar, como dije anteriormente, que las condiciones no fueron iguales para todo el mundo. Camilo, Iván, Humberto y Raye y Paul estuvieron en la recreativa. Ahí Paul estaba en promedio, Larry estuvo conmigo, pero Raye está por debajo del promedio. Speed Concept creo que no tiene disco. Humberto no tiene un seteo necesariamente aerodinámico, pero está por debajo del promedio en eficiencia. Sé que Humberto tuvo un pacing extraordinario, estuvo muy, muy, muy parejo. Creo que la única persona que mantuvo el wattaje casi neutro en el split, o sea, igual wattaje al principio que al final, en la ida que en la vuelta. Iván, que estuvo variable, pero estuvo por debajo del promedio, o sea, menos watts para más velocidad. Y Camilo, que ya lo habíamos visto, que estuvo por arriba. Entonces, Francis estuvo en la de triatleta. Creo que más nadie de nosotros estuvo en la de triatleta con data, por lo menos. Y entonces Luima estuvo en la Master B. No tengo data de René, que creo que no utilizó el Power Meter, pero hubiera sido excelente compararlos porque salieron más o menos a la misma hora, en las mismas condiciones. Y sé que en seteo de aero están más o menos igual. Sé que René usó disco y sé que está bien posicionado en la bici. Me hubiera gustado ver a esos dos. Los dos con líneas interesantes por ser ciclistas experimentados y con retorno también, que entiendo que no redujeron mucho, no perdieron mucho en el retorno. Entonces Larry y yo sí salimos en la Master A y salimos relativamente cercanos, y ahí estamos más o menos parejo en términos de aero también, o de ese que quiere capturar todo. No necesariamente es un tema de aero, sino eficiencia. ¿Cuántos watts me cuesta generar 1 km/h? Entonces, adelantando, lo había dicho, no sé si todo el mundo tuvo la oportunidad de entrar a la página, pero aquí está, hablando de peso versus aero. Ellos lo que hicieron fue que utilizaron unas ruedas normales y los ahorros son en base a esa comparación. Usaron una rueda normal de entrenamiento, rayos normal, y lo que van a hacer es utilizaron una que pesa igual que la combinación de 90 adelante y disco para comparar. La única ventaja que le va a dar
90 y disco sobre los aros normales es un tema de aero, no de peso. Y sin embargo da entre 150 segundos a lo largo de 180 kilómetros, comparado con una rueda normal que sí es mucho más liviana y ahorra, yo creo que son 2 libras, creo que es 1 kilogramo y pico que ahorra, pero digamos 2 libras, 2 libras y pico, solamente le dan 102 segundos. No es que no le da segundos sobre, pero en magnitud no es igual que aero. Entonces, ¿qué quiere decir? Use disco y use el perfil más profundo que se sienta cómodo adelante, para que no se le mueva. El disco no mueve adelante, el que mueve adelante es la rueda de adelante, que tan profunda es, y le da un viento cruzado. Entonces, si usted está preocupado por el peso, use el disco, tenga la ventaja aerodinámica y enfóquese en bajar peso corporal en la misma magnitud de lo que le va a subir la combinación aero, disco I-90 o disco I-60 o disco I-404, por ejemplo. Entonces, enfóquese en eso y va a tener lo mejor de los dos mundos. La parte del peso corporal debería ser mucho más un enfoque que el peso de la bicicleta. Vale notar que esto es Ironman Coeur d'Alene, que tiene mucha elevación para ser un Ironman, mucho más de lo que nosotros estamos acostumbrados aquí localmente. No tiene una subida como la Colonia, pero son muchos rolling hills, muchos repechos constantemente. Igual que Ironman Lake Placid, igual. 500 segundos versus 350. Lake Placid tiene todavía más elevación. Y aquí la ventaja del peso es solamente 92 versus 102. Entonces, disco por encima de todo. Y aquí, por ejemplo, en Savage Man, que tenemos, miren ese perfil que lo pongo como ilustración. Básicamente, esos son 6.700 pies, son como 2.000 y pico de metros. La Colonia, por ejemplo, tiene unos 800 a 900 total de elevación si uno se va desde una de las bombas, el trayecto completo. Así que pónganlo en comparación, sería casi en total, distribuido a lo largo de muchas subidas y muchos repechos, hacer que 2 colonias y media. Entonces, 2 trayectos de eso, o sea que es bastante. Inclusive aquí, donde hay mucha subida, la ventaja de disco y 90 es como de 1 minuto. Entonces vuelvo y digo lo mismo, o sea, me sorprendió mucho y podemos argumentar si los ciclistas están dopados o no, pero me interesó mucho la decisión, por ejemplo, de Dumoulin en el Tour, que no utilizó disco, y Froome sí utilizó disco. Entonces, me sorprendió porque si hay una porción que no es de subida, llegando en la contrarreloj me refiero, llegando hacia la subida hay una sección que es relativamente plana y luego hay una bajada significativa, las mejoras de aero van a ser sustanciales. Entonces, en algo que se pueda definir por 5, 10, 15, 20 segundos, donde hay probablemente, creo que eran 4 kilómetros de flat y 4 kilómetros de bajada al final, son 8 kilómetros. Entonces, si 8 kilómetros alguien se está ganando 1 segundo por kilómetro, son 8 segundos. Entonces, esos son 10 watts, eso no es tanto en ahorro aéreo. Entonces, creo que la diferencia entre los flow lo podemos calcular si es 288 menos 350 menos 288 son 62 entre 180, 3.44 segundos por kilómetro, 0.344 segundos por kilómetro por 8, serían que 2 o 3 segundos entre disco y 30 y 30. Habría que ver cuál fue la real diferencia en seteo, en aerodinámica, el mismo SUD, y pudiera también haber un componente de ayuda externa química. Pero ¿por qué no irse con el seteo, que es más beneficioso en contrarreloj donde no hay drafting? Pero nada, cada quien toma sus propias decisiones. Yo por mi lado siempre lo recomiendo. Mike era uno siempre que me preguntaba, yo creo que ya me dejó de preguntar. Disc is always faster, por lo menos en 3 y time trial, en contrarreloj individual. Entonces, nada, espero que les haya gustado. Pueden seguirnos en Instagram, en la esquina del sofá. Tenemos una página y cualquier pregunta o sugerencia. Si tienen files o conocen a personas que utilizaron Power Meter en la contrarreloj individual, me riegan la voz, me pueden mandar simplemente los datos totales que vieron en la tabla
y o mandarme el archivo por email. Se puede download de Connect el original file y me lo mandan por email info@laesquinadelsofá.com y ahí le metemos mano. Creo que voy a tratar de poner en los comments el tema de estos slides que no son súper profundos, pero pudieran ayudar a darle seguimiento si alguien lo quiere descargar y tenerlo. Nada, creo que vamos a estar en YouTube. Los que no nos siguen en YouTube, síganos ahí vamos a subir algo de contenido. Recuerden Instagram y los que están en otras plataformas, recuerden que también estamos en Facebook. El contenido no es el mismo en todas, o sea que si nos siguen, así no se pierden alguna cosa que esté en uno y no en otro. Gracias por su tiempo y su atención. Seguimos para la próxima.